Listo, mis hermanos. Bueno, bendiciones. Vamos a iniciar a grabar la clase. Que Dios me les bendiga. Vamos a tener entonces un tiempo de oración. Cierre sus ojitos ahí donde usted se encuentra. Les pido a todos que por favor apaguen sus micrófonos y cuando sea el momento de hablar, entonces abren sus micrófonos. Bueno, mi hermana Elizabeth, ¿puede por favor apagar su micrófono? Está bien, bueno, entonces dispongámonos ahí donde usted está, Padre amado, estamos aquí, Señor, reunidos delante de tu presencia. Rey mío, dándote gracias por traernos hasta este día, hasta este momento, hasta este lugar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque te manifiestas, Señor, en nuestras vidas, porque nos permite, Señor, poder buscarte, pero más hermoso aún nos permites poder hallarte, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestra oración y tu oído está atento a nuestro clamor, Padre mío. Gracias, Señor, por permitirnos capacitarnos por medio de este discipulado, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias por permitirme ser un instrumento útil en tus manos, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos capacita, Señor. Que esta clase, Señor, no sea sabiduría humana la que se enseñe, Señor, que sea tu sabiduría, sabiduría divina, Padre mío. Que seas tú hablando, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre mío. Que estas palabras, esta clase, Señor, sea tu Santo Espíritu quien nos ministre, Señor, y que tu palabra, Señor, tu enseñanza, Señor, se quede grabada en las tablas de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, que Dios la bendiga. ¿Quién ingresó mi hermana Ligia? Me parece. Sí, señora, muy buenas noches, profesora y hermanos. Dios le Dios bendiga. la ¿Quién me bendiga. habla? Habla Víctor y Amparo también, aquí está. Amén, amén. Dios les bendiga. Víctor Hidrobo y Amparo es. Romero, Ligia Amparo Romero. Es que yo la tengo como Ligia Romero. Bueno, Listo, bendiciones. lo mismo. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Bienvenidos. Entonces vamos a apagar Amén. el micrófono y cuando vayan a hablar, entonces alzan manito y activan micrófono. Bueno, mi hermana Elizabeth, apaga el micrófono. Ve, yo no lo veo aquí prendido. Donde está el microfonito, tú tocas ahí y él aparece como rojito. No, esa es la cámara. Apagaste la cámara. El que está al ladito, que es como un microfonito. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Quién recuerda qué vimos la semana pasada? ¿Quién puede hacer un recorderis? Alce manito. Mi hermana Rosa María, Dios le bendiga. Qué alegría tenerla por acá. Dios me la bendiga, ¿oyó? Me alegra mucho. Prenda el micrófono. Active el micrófono. Ya. Sí, gracias a Dios que me permitió estar en este momento y aquí unidita porque realmente no tengo un chip que se necesita acá para poder tener comunicación, pero entonces por medio de internet sí se puede. Ok, Pero Dios es no bueno. tengo, Dios es bueno que nos permite tenerla aquí. Bienvenida. Bueno, mi hermana Ligia, Amparo me está levantando manito. Bueno, entonces dime, mi Sí, hermana profe, Ligia. pues lo que recuerdo estábamos hablando de un verdadero arrepentimiento y de la conversión. Hijo, no me apagues. De un verdadero arrepentimiento y de conversión. Bueno, mi hermana Ani. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, Permíteme, se habló, permíteme un momento. Mi hermana Rosa, ¿puedes apagar tu micrófono y cuando vayas a hablar lo vuelves y lo prendes? Bueno, dime, mi hermana Ani. hablamos del arrepentimiento, que era un cambio de mentalidad
Que lo primero, la etapa primera que debemos de hacer era reconocer nuestro pecado. Luego, hacer una confesión y por último, tener una verdadera conversión. Entonces, Amén. puso el ejemplo de Isaí, de Judas, que aunque él se arrepintió, tomó una decisión inadecuada porque, bueno, se suicidó. Ajá. Entonces, que no había sido genuina, entonces no se había convertido realmente. No hubo un Y cambio, estuvimos ¿no? hablando, no hubo un cambio de mentalidad, porque tenía pues la oportunidad de vivir por Jesús, pero no. Y hablamos de Hechos 3:19 que nos dijo arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. Amén. Permítame un Y momento. había que arrancar nuestro corazón más que otras cosas como las vestiduras. Y bueno, eso fue como lo que vimos. Y nos habló sobre que éramos la sal de la tierra, Amén. que todo lo teníamos que hacer como para el Señor. Amén, amén, así es. Bueno, mis hermanos. Mi hermana Sorani iba a decir algo. Toca otra vez la manito, Ani, porque te quedó levantadita y mi hermana Ligia también. Toca otra vez la manito porque eso, muy bien. Eso, muy bien. Sorani, dime. También añadiendo lo que dice la hermana Mani, también hablamos que había dos tipos de arrepentimiento. O sea, Ajá. arrepentimiento que es el verdadero, que es una verdadera conversión, puede ser un cambio. O también el arrepentimiento que solo es de emoción, solo eso es lo que el mundo hace, o sea, solamente es de emoción, no es un verdadero arrepentimiento de corazón. Ok, entonces ahí vimos que hay dos tipos de arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento que es un arrepentimiento genuino, que genera un cambio en nosotros, y un arrepentimiento que es solamente por emoción. Y ese fue el arrepentimiento que tuvo Judas, ¿sí? Se arrepintió solamente por emoción. Pero entonces nosotros debemos tener claro, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, hay unos pasos que nos van a llevar a ese arrepentimiento. ¿Quién recuerda cuáles son los pasos? Nosotros dijimos que lo primero que hay que hacer es una cosa y después, Confesar, Ani, confesar. primero confesar. No, Bueno, Sorani, reconocer. reconocer. Sí, señora, reconocer. Lo primero es reconocer. Lo que sigue, Sorani. Confesar. Muy bien, reconocemos, confesamos. Mi hermana Mónica. Sora, baja la manito. Mi hermana Mónica. Hermana Mónica, levantó manito. ¿Me escucha? Sí, señora, ahí sí. Apartarnos. Esa es la verdadera conversión, ¿no? Nosotros apartarnos de lo malo. Entonces llegamos ante el Señor, reconocemos, sí, Señor, soy una chismosa de tiempo completo, Padre, perdóname porque esta lengua no la puedo frenar, Señor, yo lo reconozco, Padre mío. Vengo ante ti porque precisamente hoy hablé de la vecina, salí a barrer la calle por la mañana y siempre está mi vecina esperándome para contarme y ponerme al día de todas las que ha pasado en la cuadra. ¿Sí? Entonces, en ese momento usted está reconociendo, usted está confesando, pero ¿qué es lo seguido a eso? O sea, ¿qué debe hacer? Pues debe apartarse, ¿no? Apartarse, ¿qué puede hacer? Pues no levantarse más temprano para no encontrarse a la misma vecina, ¿sí? Hacer un cambio, tiene que hacer un cambio, no lo puedo volver a hacer, no puedo volver a participar de eso. Y le estoy poniendo un ejemplo de algo muy cotidiano y de algo muy leve, ¿no? Pero en ese orden van a haber cosas muchísimo más serias y cosas muchísimo más graves de las que nosotros vamos a tener que determinarnos a apartarnos. Hay personas que luchan con adicciones, ¿sí? Puede ser una adicción a la pornografía, puede ser una adicción a la droga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todos los tipos de pecados? Que después de que usted recae, se siente sucio y se siente indigno, ¿sí? ¿Cómo le voy a orar yo a Dios si volví otra vez a embarrarla? Volví otra vez a lo mismo, ¿sí? Entonces, eso no viene de parte de Dios. Ese sentimiento que tiene la persona en el momento en el que recae
es lo que viene desde el Edén, que es el escondernos. ¿Sí? Entonces, es lo que no debemos hacer. Cuando usted y yo cometamos algún error, debemos tener claro que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y que si nosotros reconocemos esa falta y nos determinamos, y ahí es algo importante y vital, la determinación en su vida y en la mía, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted determinado diga, no, yo no puedo seguir en eso, yo tengo que cambiar. A mí algo que me impacta, lo invito para que usted, si no ha leído la historia del rey Saúl, el rey Saúl cometió muchos errores a lo largo de su vida, pero en el inicio, cuando él fue ungido rey, la palabra de Dios me dice que Dios le mudó el corazón. Mire qué cosa tan hermosa. Y yo en mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, muda mi corazón como lo mudaste con el rey Saúl, como lo hiciste con él, porque yo no quiero ser la misma que era antes. Yo quiero que mi corazón, que mis sentimientos, que mi manera de pensar cambie por completo. Y nosotros vimos que arrepentimiento es un cambio de pensamiento, ¿sí? Cambiamos, ese pensamiento es transformado. Sí, lo que nosotros éramos antes ya no lo somos más. Lo que pensábamos antes ya no lo pensamos más. Si usted pensaba que antes era bueno pecar, rezar y empatar, pues ahora usted sabe que eso no es así, que no puede seguir haciéndolo de la misma manera, que tiene que haber un cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros reincidimos? Reincidir es cuando usted, o sea, es como cuando usted comete un error, si usted va y llora y dice, Señor, perdóname, perdón, pero sale y vuelve y hace lo mismo. Y eso, ¿por qué hablaba de las adicciones? Porque es que nosotros somos adictos a muchas cosas, ¿sí? Somos adictos a estar mintiendo, somos adictos al chisme, somos adictos a los que ven pornografía, los que de pronto teniendo su esposa o su esposo tienen también un amante y se les vuelve una adicción. Sí, es ese pecado repetitivo que ¿quién me recuerda qué es el pecado repetitivo? Lo que hacemos una y otra vez, mi hermana Ani, Iniquidad. iniquidad. Es una iniquidad, es algo que está enquistado en el alma y que usted dice, no, yo no lo, pero vuelve otra vez. Es como la cascarita de banano en su vida que usted vuelve y resbala y resbala y resbala ahí. ¿Sí? Entonces ahora más adelante vamos a ver qué pasa con eso. Resulta que en nuestra vida cuando hay un verdadero arrepentimiento debe evidenciarse un fruto. ¿Sí? Debe ser evidente, debe manifestarse. Debe evidenciarse en su vida una transformación, un fruto. Entonces, ahora vamos a hacer como un checklist, ¿sí? Vamos ahí a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, mis hermanos, me dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón. Sí, entonces ahí vemos que hay unas obras que se llaman las obras de la carne. Sí, entonces usted se para un momentico y usted dice, me voy a hacer una autoevaluación. En mi vida, ¿cuál es el fruto que yo estoy dando? En mi vida hay adulterio, hay fornicación, inmundicia, laxivia. Si usted ve, esos son pecados sexuales, ¿no? Pecados contra sí mismo. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esos son esos pecados que yo cometo contra mi prójimo, ¿no? Contra mi prójimo y contra Dios, porque habla de la idolatría.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si usted en su evaluación, en su autoevaluación, y yo lo animo, mi hermano, a que usted, ahí donde usted está, ame el juicio. Porque esa es la herencia adámica, ¿no? Que nosotros no queremos ir a la presencia de Dios a ponernos a cuentas con Él, ¿sí? Y nosotros debemos amar el juicio. Si usted comete un error, hermano, no se esconda, no se oculte. Y le viene a usted un deseo como que usted dice, ay, yo quisiera orar, pero es que no puedo. No me sale, es un desánimo, me voy a levantar a hacer el devocional. No, yo mejor me duermo y me volteo para el otro lado. Empieza un periodo de enfriamiento espiritual, ¿sí? Y eso viene de la falta de determinación, porque nosotros muchas veces queremos demonizar o queremos satanizar todo lo que nos pasa y resulta que no. Muchas veces Satanás ni tiene nada que ver ahí, ¿sí? ¿Quién tiene que ver? Usted. ¿Por qué? Porque no va a juicio, porque usted no va a la presencia de Dios, no va a su Padre a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque es que nosotros no pecamos cuando hablamos mal de un hermano, no, sí pecamos contra él, pero primeramente pecamos ante Dios. Ese pecado oculto que usted tiene, que nadie más conoce, que solamente usted conoce, ¿sí? Usted está pecando contra Dios, ¿sí? Está desobedeciendo sus mandatos, sus preceptos, sus decretos, todo lo que hay en la palabra de Dios, que es ese manual de vida para que usted y yo nos guiemos, nos conduzcamos según él, ¿sí? Entonces, si usted hace un checklist y usted dice, ah, caramba, sí, todavía yo me veo en, no sé, en pleitos, en iras, esa ira se me salta y a mí me da por azotar absolutamente todo, quebré el televisor, dañé la licuadora, no sé, le tiré el jarrón a mi esposo por la cabeza porque me enojé con él. Sí, si usted evidencia en su vida eso, debe ir a la presencia de Dios y ponerse a cuentas. Primero, reconocer. Segundo, confesar. Para los que me colocaron en el test, solamente reconocer, ¿no? Declarar es que salga de su boca, es confesar, o sea, que eran ambas respuestas ahí, ¿sí? Los que hicieron el test. Entonces, los que no lo hicieron, les animo, les doy hasta el día de mañana para que lo hagan. Mi hermana Rosa María no entra en este punto porque ella es nueva aquí en este grupo. Pero ustedes, mis hermanos, tienen hasta el día de mañana, 12 de la noche, o sea, todo el día, para que me lo envíen. Bueno, y también sigue ahí en el capítulo, en el versículo 22, dice, más el fruto, mire que es un fruto, no es los frutos, como muchas veces las personas lo leen, no es que los frutos del Espíritu Santo, no, es un solo fruto. Es algo que en su vida va a ser evidente. ¿Cuándo? Cuando usted ha tenido un arrepentimiento verdadero, porque ese arrepentimiento lo va a llevar a una conversión. Usted cuando se acuerde de arrepentimiento, tóquese su cabecita y diga, es un cambio en mi manera de pensar. Es un cambio aquí, primeramente aquí, luego aquí. Lo confieso. Con nuestros pastores decían que confesar es echar fuera, ¿no? Es como sacarlo y echarlo fuera, lanzar algo fuera. Entonces usted se despoja de ese peso que tiene y lo lanza fuera, pero también se aparta de él, no vuelve a cometerlo nuevamente. No hay una iniquidad que es volver, caer en lo repetitivo, no. Usted se aparta de ese pecado, ¿sí? Y entonces en esa determinación suya es que Dios va a obrar verdaderamente un cambio y usted va a poder evidenciar un fruto. ¿Y cuál va a ser ese fruto? Lea conmigo el versículo 22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, ¿sí? Entonces usted que hizo un checklist tiene a un lado las obras de la carne y tiene a otro lado el fruto del Espíritu con sus 9 virtudes. Y usted dice, ah, sí, yo en mi vida, desde que Cristo llegó a mi vida, yo siento amor por mi prójimo, hasta por mis enemigos. Siento gozo porque el gozo del Señor está en mí, ¿sí? Soy pacífica, tengo paciencia, tengo benignidad, bondad, mi fe ha aumentado porque creo que Él es quien me sustenta, porque creo que Él es quien me guía, quien me corrige, ¿sí? Mansedumbre, templanza. Entonces empieza a hacer un checklist. ¿Cuál es el fruto que se está evidenciando en su vida? Porque cualquiera que sea lo que usted tiene en su corazón, el fruto se va a manifestar, mi hermano. Es como cuando usted planta una matita. Si usted planta una semilla de tomates, usted no va a esperar que le salgan de fruto aguacates, ¿sí? O va a plantar usted una cebolla y le va a salir una yuca. No, lo que usted tiene, la semilla que hay en usted es lo que va a dar el fruto. Mi hermana Ani. Por ejemplo, eso es lo que usted dijo sobre, yo siempre pensaba, bueno, que habían varios frutos. En ese orden de ideas solamente hay un fruto que está compuesto de varios conceptos que vemos ahí, ¿cierto? Varias Pero virtudes, esos, son 9 virtudes. eso, Un solo 9 fruto. virtudes. Ok. Pero puedo, por ejemplo, uno lo puede ir desarrollando como un proceso, o por ejemplo, tiene que ser, bueno, sé que somos uno, ¿cierto? Pero se puede ir desarrollando, ejemplo, la templanza, la En paciencia. el camino, mira que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros estamos en un camino de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, sí, de pronto en tu vida tú sientes que cambiaste, que ahora hay benignidad. Yo por lo menos era una persona que yo era muy peleonera, ¿sí? Llego yo a los pies de Cristo y Cristo me transforma. Sí, se evidencia ese cambio en mi vida. ¿Y cuándo me doy cuenta yo? Pues cuando estoy en mi vida diaria y alguien viene y me falta al respeto, de pronto en la calle, de pronto sí, de palabra o de hecho, yo no reacciono de la misma manera que reaccionaba antes. Sí, de pronto sí siento rabia, pero yo digo, ok, hay rabia en mi vida, pero ya no reacciono de la misma manera. Ya hay más dominio propio, hay más templanza en mi vida, ¿sí? Y se evidencia una bondad en ese momento, una benignidad, una paciencia de pronto con la situación, ¿sí? El entorno, lo que está sucediendo. Hay un cambio. Algo que me pasaba a mí antes, te pongo este ejemplo, es que algo que me sacaba a mí por completo de mis casillas era que yo estuviera en un supermercado y estuviera haciendo fila y alguien se me metiera. Eso para mí era peor que si me dijeran vulgaridades. O sea, eso para mí era algo que me sacaba por completo de mis casillas al punto de que yo me enfrentaba a la persona y le decía sin ser grosera porque yo pues nunca he sido una persona vulgar de boca, pero sí no necesitaba hacerlo para con las palabras que yo le decía ofenderla, ¿sí? Entonces cuando yo ya estoy en Cristo y empiezo en ese camino, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo estoy en Él, habita en mí, Él es el camino y habita en mí la verdad y habita en mí la vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya evidencio en mi vida que yo acepto a Cristo y empiezo en el camino, porque la palabra de Dios me dice a mí que no es que nosotros seamos perfectos, sino que nosotros estamos en el camino de la perfección. Y dice, el que esté en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sí? Entonces, cuando lo primero que pasó, mi hermana, estaba yo en un supermercado y yo me acuerdo tanto que yo le había dicho, inicié el proceso en la iglesia, no sé si de pronto tú tienes conocimiento que cuando nosotros queremos ser servidores, nosotros iniciamos un proceso de servicio, ¿no? Entonces empezamos un proceso con los pastores y ellos nos van guiando en ese camino, ¿no? Y en ese proceso uno empieza a ser libre de muchas cosas. Y yo estaba en el proceso y yo recuerdo que en ese momento estábamos en el punto
donde el amor y el perdón, estábamos viendo el amor y el perdón a los enemigos, que la palabra de Dios nos dice que ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo? Preguntan al Señor y él le dicen 7 y él les contesta hasta 70 veces 7. O sea, si el estándar estaba aquí, él se los dejó, vea, por allá al pico, ¿sí? Y no quiere decir que sea imposible, no, es que la gracia, el precio que Cristo pagó para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que usted y yo pudiéramos tener una vida eterna, un precio hasta acá de alto. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestro caminar debemos ser, como nos lo están enseñando nuestros pastores, obreros aprobados, ¿sí? Obreros sanos en nuestro corazón. En ese servicio nosotros tenemos que buscar ese camino de la perfección. Estamos en ese camino que es Él. Y Él va limpiando por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. La palabra de Dios nos dice que ella es como el agua, ¿sí? Como el agua limpia. Entonces, si tú tienes algo dentro de tu corazón y empieza a entrar esa agua, el agua te empieza como un espejo a decirte, ah, caramba, pero es que aquí me dice que yo tengo que perdonar 70 veces 7 a mi enemigo que pecare contra mí. Y si me pide la túnica, le tengo que entregar también la capa. Y eso no habla de prendas de vestir, no sé si me entiendes. ¿Sí? Si me entienden todos. O sea, ahí te está hablando, si alguien que te hizo daño ni siquiera te pide perdón, ni siquiera se disculpa, como decir, préstame la túnica, entrégale también la capa. O sea, no solamente debes perdonarlo, sino que debes amarlo, mi hermana Rosa. Sí, hermano, es un poco difícil como llegar a perdonar, pero cuando usted empieza a pedir perdón o a perdonar, ambas cosas son difíciles, pero cuando usted hace la primera vez, pide perdón, así no haya usted cometido el error, usted siente una paz en su corazón, uno siente una paz. Y yo cuando inicié en el camino del Señor fue muy difícil. Yo veía a las personas que me han hecho daño y yo decía, si yo las veo que se caen y que se golpean, yo no las voy a parar y yo no sé qué más. Y yo, pues, o sea, yo tenía una rabia en mi corazón tan terrible. Como dicen por ahí, yo no le deseo el mal, pero si le pasa, siento un fresquito. Sí, sí. Y entonces yo decía, no, esto no puede ser. Y resulta que llegué a la iglesia, empecé pues ya el proceso de ir a la iglesia porque yo no dejaba, pues eso es una historia pues que hay otro día. Y entonces resulta que cuando yo sea, si las veo que se caen del bus, yo no sé qué, yo deseaba todo lo peor para ellas porque yo tenía mucha rabia en mi corazón. Cuando yo llegué a la iglesia, predicó el pastor que predicó en esa vez, predicó, porque si nosotros no perdonamos al que nos ofende, entonces yo decía, ay, ¿qué tal este pastor? ¿Cómo se le ocurre decir que perdonemos al que me ofendió? ¿Qué tal? ¿De dónde sacó eso? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así este está equivocado? ¿Cómo se le ocurre? Es que mira que nosotros veíamos en Reino y Justicia que al estar nosotros habitar en el reino de Dios y su justicia, sí, es como un reino al revés. Es como un reino al revés, porque es un reino donde el que te ofende, antes tú lo perdonas. Sí, antes, en vez de él ser el que se disculpe contigo, tú eres la que se disculpa. Y sí, eso para mí fue muy terrible eso, porque, por ejemplo, entonces yo llegué a la casa toda ofendida con ese pastor, porque como así que me va a decir que tengo que perdonar al que me ofendió, no, ¿qué tal? Entonces llegué y prendí el radio y salió la misma palabra. Porque si nosotros no perdonamos, y yo, ay, ¿qué tal? Este emisora está loca, y va a apagar el radio. Y me senté en una silla y miré la Biblia que estaba ahí y la abrí, se abrió en Mateo 7, porque yo, ¿qué? También, no, esto no puede ser. Entonces yo definitivamente cerré la Biblia, apagué el radio y me paré en la puerta. Cuando venía la persona que yo tenía que pedirle perdón, venía ahí abajo, la que me había ofendido. Yo decía, no, menos mal que está voltea por otra cuadra y no. Entonces, cuando yo vi que siguió derecho, dije yo, no, me voy a entrar para no tener que hablar, para no mirarle la cara. Y los pies literalmente se me pegaron del piso, no pude moverme. Yo ahora iba a entrar y los pies eran pegados de la puerta y no podía. Yo decía, pero ¿por qué? No, Dios mío, entonces otro día le pido perdón a esta mujer, pero hoy no. Y él, no, yo no me pude mover de ahí.
y pasó la mujer por ahí por el frente y yo le dije, señora, yo necesito hablar con usted. Y yo pensé que se iba a sacar la corbata y que me iba a decir, si ves que, o sea, como algo así, yo decía, esta se me va a jactar. Y lo único que hizo fue, ay, no, dígame, no, es que quiero pedirle perdón por lo que yo haya hecho, que no sé qué hice, pero perdóneme por lo que yo le haya hecho malo. Y se puso a llorar y me abrazaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan maravilloso? A partir de ese momento empecé a sentir que era muy fácil perdonar y pedir perdón, así lo hayan ofendido a uno. Amén. Muchas gracias por tu testimonio, mi hermana Rosa María. Así es, o sea, cuando nosotros estamos, mis hermanos, y nos abandonamos en los brazos de nuestro amado Padre, Él empieza a formar su carácter en nosotros. Y mira lo hermoso que es que Él nos rodea, ¿no? Él nos rodea. Y entonces usted va a la palabra y ahí en la palabra está. Usted escucha la prédica, ahí en la prédica está. Usted se acuesta a dormir, ahí se lo sueña. Usted necesita hablar con esa persona, ahí se la trae. O sea, y es como algo dentro de nosotros que es su Santo Espíritu diciéndonos, tienes que hacerlo. O sea, no es una voz audible, aunque hay algunas personas que dicen que la han escuchado audible, pero muchas veces no es una voz audible, pero es como que aquí en la mente, en su conciencia, usted escucha que le dice, es que tienes que perdonarla. Es que no puedes tener esto en tu corazón. Y es ese proceso, mi hermano, donde Dios empieza a formarle y a quitarle, como ese alfarero. ¿Sí? Usted es la vasijita de barro, usted y yo somos esa vasijita de barro. Y hay momentos en que Él coge la lijita y empieza a quitar esas asperezas, esas durezas que de pronto puedan haber para que esa vasija sea bonita. Pero resulta que hay diferentes tipos de vasijas. Hay unas vasijas que son para usos honrosos y hay otras vasijas que son para usos viles. Y asimismo los instrumentos. Mira que los pastores nos ponían el ejemplo de la cuchara. Una cuchara la utiliza usted para alimentarse, ¿sí? Es un instrumento que tiene un uso honroso. Pero si usted esa misma cuchara la utiliza para recoger el excremento del perro, ¿usted después volvería a comer con ella? Yo creo que no. Así usted la lave, usted la desinfecte, usted ve la cuchara y usted dice, ay no, con esa fue que recogí el popó y con esa no vuelve a comer. Entonces nosotros debemos procurar, le pongo el ejemplo, mis hermanos, para que ustedes procuren siempre ser un instrumento de uso honroso en las manos de Dios. ¿Sí? Que usted le permita al Espíritu Santo que le moldee, que le limpie, que le lave en todo momento. Ame el juicio, reconocer, confesar, apartarse de ese pecado y para que ese fruto sea evidente en su vida. ¿Cuál va a ser el fruto que va a ser evidente? Pues ese fruto del Espíritu Santo en usted. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando usted está en un error, el Espíritu Santo que mora dentro de usted, Él está contristado si usted ha cometido un pecado, pero Él sigue ahí. Esas son las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Sí, mi hermano, entonces, en el momento en el que usted sienta que falló, vaya ahí a los brazos de papá, a sus pies de rodillas. Sí, por ahí una hermana me dijo en otra clase, y yo no me puedo arrodillar. Yo le dije, mi hermana, la postura física es lo de menos. ¿Sí? Es de rodillas, es en humillación, postrado. Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, mi Rey, mi Padre, y que a ti vengo reconociendo mi pecado, reconociendo mis errores, Señor. En mí hay palabra de mentira, Padre mío. He mentido porque he dicho esto y esto, Señor, y eso no te agrada a ti. Mira que aquí dice, en esta parte dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Inicialmente decíamos ahí en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si usted quiere hacer lo bueno, pero su carne quiere hacer lo malo. ¿Sí? Entonces mira que dice, pero si sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley.
Y ahí empiezan a decir las obras de la carne, ¿no? Y entre las obras de la carne están los celos, las iras. ¿Dónde leí lo de la verdad? Crucificado la carne, andemos también en el espíritu, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Creo que era algo que estaba leyendo ahorita. Permítame un momento. Acompáñeme, mi hermano, a Colosenses 3:5. ¿Mi hermana Rosa iba a decir algo? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire qué palabra tan hermosa. Entonces aquí nos habla de la vida antigua y la vida nueva. Cómo nosotros en nuestro caminar, las cosas que hacíamos antes, lo que pensábamos antes, ya no puede estar más en nosotros. Y eso va a ser una realidad cuando usted se determine a hacerlo. No es que, ay, no, es que el Espíritu Santo nada que me guía a dejar de ser grosera. Y entonces usted, cada que le pasa algo, ¡pum!, le sale la palabrota. Y por allá no falta el que le diga, uy, se le cayó la Biblia. Dice que cristiana y vea. Dice que cristiana y vea las palabrotas que se le salen, porque ahí está el acusador y siempre nosotros somos cartas abiertas y leídas. Desde el momento en el que usted acepta a Cristo, todo lo está mirando. Mire que si usted está en un grupo de personas y hay 50 inconversos y alguno se machuca y se le sale la más grandota de todas, parte sin novedad, no pasa nada. Pero vaya que machuque usted y se le salga ni la más grandota, una si sea una palabra soez, cualquiera que sea. Todos los 49 se voltean donde usted. ¡Ay, véala! Dice que cristiana, ¿no? Eso es lo que le enseñan allá en Bethesda. Eso es lo que le enseñan allá en la iglesia. Oiga, tiene la falda larga, pero la tengo igual. Y ¡ey! Le empiezan a decir de todo, mi hermano, porque los ojos están puestos sobre nosotros. Y usted y yo somos cartas abiertas y leídas y debemos ser testimonio. Entonces, si usted en su vida evidencia que todavía se machaca y le sale la palabrota, vaya a la presencia de Dios, mi hermano. Ame el juicio. Dígale, Señor, todavía, Padre mío, me salen estas palabras, todavía, Señor, hay palabra de mentira en mi vida. Esto que yo dije que pasó, no pasó. Mire que algo que me confronta a mí mucho son las historias. Yo no sé si usted de pronto a alguien le pasa o de pronto las que son solteras con sus papás o sus mamás y las que somos casadas con nuestros esposos. Resulta que yo por lo menos llevo ya más de 20 años con mi esposo y resulta que en ese caminar uno ha vivido muchísimas situaciones, entonces uno tiene anécdotas, historias, ¿no? Y llega un momento en que se funcionan tanto las historias que las historias de él uno las hace como propias y las historias mías él las hace como propias. Entonces hay momentos en que uno no sabe verdaderamente, ¿será que esto cómo fue? Y a mí me confrontó eso porque a veces yo contaba de pronto una anécdota, una historia y Dios me traía a la mente, eso no te pasó a ti. Me quedaba yo.
Padre mío, sí. No, y corríjase, ¿no? Delante del que se esté contando, corríjase. Ay, no, no, ya, porque eso es algo que le queda a uno aquí, que uno dice, yo no me puedo quedar callada, yo tengo que decir, yo tengo que decir. No, ay, no, ya me acordé aquí haciendo memoria, no, eso le pasó fue a Samuel, ya, eso le pasó fue a Samuel, no a mí. Ay, yo es que diciendo que a mí, pero usted todavía tiene la oportunidad de decirlo. Cuando usted se queda callado, sí, ahí es donde uno tiene que preocuparse. No sabiendo que está diciendo la mentira, mi hermano, y permanecer ¿cómo se dice? Ahí, se me fue la palabra. Sin inmutarse, sin Sin inmutarse. inmutarse, eso, sin inmutarse, o sea, con una tranquilidad pasmosa, no, usted mintió y todo y se quedó ahí. Y es más, ni siquiera va a pedir perdón. O sea, ya es algo como tan normal en su vida que usted dice, ay, verdad que yo, ay, Señor, perdóname por todo. Perdóname, ese perdóname por todo, mi hermano, lo traemos desde la iglesia tradicional. Sí, allá donde por todos nuestros pecados, no. A Dios no le gusta eso, mi hermano. Dios se agrada de que usted sea específico. Señor, yo estoy cojeando de esta patica. Señor, sáname esta patica porque de la derecha es que yo cojeo. Y no estoy hablando de cojera física, así me hago entender. O sea, si usted sabe cuál es su falencia, cuál es su error, cuál es su pecado, usted debe confesarlo específicamente. Sí, en mi caso, yo no le pido perdón al Señor porque yo esté en fornicación o porque yo esté en adulterio o porque yo tenga laxivia, porque esta no es la pata de donde yo cojeo. De la pata donde yo cojeo, que es mi temperamento, ¿sí? Ese temperamento que mucho tiempo fue explosivo y eso es algo que a mí me desafía, mi hermano, porque yo por lo menos, yo digo, Dios nos acepta a nosotros como nosotros somos, o sea, Él no castra nuestra personalidad, Él no castra nuestra esencia, lo que nosotros somos, porque nosotros somos hechura suya, dice la palabra, pero Él sí quiere que nosotros renunciemos y dejemos atrás ese resabio, esa maña que usted fue cogiendo en el camino de su vida. ¿Sí? Entonces, si yo por lo menos tengo un temperamento y tengo una esencia que soy yo, que es mi personalidad, sí, yo soy alegre, yo soy extrovertida, a mí me causa gracia algo, yo se lo comparto, ¿sí? Yo le pongo un ejemplo y echo el chiste, esa es mi esencia, es mi personalidad y así mismo yo transmito lo que estoy haciendo ahorita, que por gracia de Dios es enseñar, ¿sí? Pero si yo en ese camino me fui volviendo una persona grosera, me fui volviendo una persona que piensa de doble sentido, yo no puedo decir, no, es que Dios me ama como yo soy y Dios se agrada de todo lo que yo soy, porque no es así. Él no se agrada de que yo sea una persona vulgar, Él no se agrada de que yo sea una persona malintencionada. ¿Sí? Que es el chistecito de doble sentido, cuando le hablan a usted y le dicen cosas como disfrazadas. Y usted sabe que le están diciendo eso y usted se ríe, se deleita en eso. Entonces nosotros tenemos que ser como del día, dice la palabra de Dios. En nosotros no puede habitar la oscuridad. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser personas íntegras, porque delante de Él estamos. Ante Él estamos desnudos. Usted así se quiera tapar y usted quiere decir, no, es que sí, yo pienso así, pero ay, nadie se da cuenta. Déjeme decirle que sí, Él se da cuenta de absolutamente todo. Lo que usted piensa, lo que usted siente, ¿sí? Ante Él no nos podemos ocultar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener súper, súper claro, mis hermanos, que debemos tener nosotros una conversión total y genuina delante de su presencia. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver por qué debemos arrepentirnos. Nosotros, ¿por qué creen ustedes que nosotros debemos arrepentirnos? ¿Quién me dice? Aiden, hermana Aiden.
Debemos arrepentirnos porque tenemos que despojarnos del viejo hombre y tenemos que, para estar en la presencia de Dios, tenemos que estar limpios. Amén. Amén. Muy bien, mi hermana Aide, gracias por tu aporte. Mi hermana Geraldine. Tenemos que... ¿Qué era lo que preguntó? Disculpe. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué cree usted lo que yo he aprendido es que debemos arrepentirnos porque, o sea, el cuerpo que nosotros tenemos aquí en vida es templo de Dios, ¿no? O sea que cuando nosotros entramos a ser templo de Dios, tenemos que desechar el viejo hombre para que pueda entrar lo bueno, pues. Espíritu Santo. Algo así. Muy bien, mi hermana. Janine. Yo considero que el arrepentirnos nos hace libres de la atadura del pecado, ¿no? El confesar nuestras faltas. Sí, nos da como un cambio, ¿no? De una naturaleza caída a una nueva naturaleza, que es la que nosotros podemos vivir estando en Cristo. Mi hermana Aide, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Desde que va encendido. Mi hermana Elizabeth, ¿iba a decir algo? Sí, debemos arrepentirnos, porque es que el arrepentimiento es la confesión, y con la confesión es donde yo me aparto. Ya al apartarme viene la conversión, donde voy a mi Padre y lo que confieso, confesarlo sin que haya justificación, para que haya redención en nuestras vidas. Amén, total, así es. Ese es el verdadero arrepentimiento. Muchas gracias por tu aporte, mi hermana Elizabeth. Bueno, resulta que nosotros debemos arrepentirnos porque es la oportunidad que Dios nos da de ponernos a cuentas con Él, ¿no? Y también debemos tener en cuenta, mis hermanos, por qué nosotros reincidimos una y otra vez en el pecado. Es por la ignorancia, mi hermano, por la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Nuevamente, de su palabra. ¿Sí? Ignoramos su palabra. No la leemos, no la conocemos. Y si no la conocemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Y mira que algo que pasa en la ley humana es que yo lo aprendí a la mala hace algún tiempo, hace unos años. Yo cometí una infracción de tránsito, ¿sí? Pero resulta que yo le dije al guarda, pero es que yo no sabía que ahí era prohibido cruzar. Y me dijo, el hecho de que usted no conozca la norma no la exime de su cumplimiento. Y total, así es. Si eso es en la ley humana, igual es en la ley divina. El hecho de que usted no la conozca no le exime de su cumplimiento. Entonces, nosotros, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque la palabra de Dios es la que nos va a hacer conscientes de ese pecado. ¿Sí? Porque es ese espejo. Es la que le dice, no mentirás. Le estoy poniendo el ejemplo de la mentira, pero usted lo aplicará de pronto a la falla o al error que de pronto usted se le ha manifestado en su vida, si es el chisme, si es la murmuración, si es algo más grande, ¿no? Algo diferente a lo que yo estoy mencionando. No por tamaño, sino por diferencia, ¿no? Entonces la palabra me hace consciente de mi pecado, de mis fallas, de mis errores, ¿sí? Porque para yo poder habitar en esa justicia del reino de Dios tengo que conocer su palabra, porque por medio de la palabra es que conozco sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Amén. Entonces nosotros reincidimos es por ignorar esta palabra. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Apúntelo ahí en sus notas. Reincidimos por ignorancia. Y reincidimos ¿por qué? Porque lo disfrutamos. ¿Sí? Ese pecado, hay un deleite en ese pecado. Por esa razón es que se reincide en él. Porque si a usted no le gustara lo que hace, pues no lo volvería a hacer. Así de sencillo. Pero entonces nosotros debemos tener claro que cuando yo me uno a ese pensamiento de Dios, ¿sí? ¿Qué piensa Dios de esto que yo estoy haciendo? ¿Cómo sé yo qué piensa Dios? Nuevamente, cuando leo su palabra. Ahí en su palabra yo sé qué piensa Él. ¿Sí?
Porque Él me dice, por lo menos, si yo me siento vacía o me siento sola, ¿sí? La palabra de Dios me dice, vosotros estáis completos en Él. No hay faltante, yo estoy completa en Él. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que no debe haber un sentimiento de soledad y de vacío en mi corazón? Cuando yo aquí la palabra me lo dice, vosotros estáis completos en Él. Entonces esta palabra viene a mí y me convence. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró esta palabra, me convence. ¿Sí? Entonces yo digo, yo ya no tengo que estar pensando en que estoy sola o que me voy a morir sola o bueno, todos esos pensamientos que en ocasiones le pueden llegar a una persona, ¿verdad? Sino que yo digo, estoy completa en Él. ¿Y cómo me doy cuenta? Por medio de su palabra, porque esta palabra es la que me convence y la que me hace consciente de ese pecado. Entonces yo digo, ¿qué piensa Dios de que yo esté en esta depresión tan horrible, de que yo no encuentre felicidad y alegría en nada? ¿Qué piensa Dios? Hubo un momento de mi vida en que yo estaba tan triste, mi hermano, tan triste que yo no podía orar. Y recuerdo que ese día se vino a mi memoria una canción, yo no sé si usted la ha escuchado, que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Hay una canción que dice así, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo lloré, mi hermana, lloré ese día, porque yo me arrodillé y yo le dije, si no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, entonces yo, ¿por qué estoy tan triste? ¿Sí me entiende? Entonces, esa palabra, la palabra de Dios es la que nos pone como un espejo y nos confronta y nos dice, yo pienso esto, tú estás completa en mí. ¿Sí? Esto es lo que piensa Dios. Entonces, ¿yo por qué voy a estar triste? ¿Yo por qué voy a estar depresiva? ¿Yo por qué voy a estar deprimida? Si en Él yo estoy completa, estoy plena, en Él tengo gozo, en Él tengo amor, tengo paz, tengo paciencia. ¿Sí? Entonces, cuando esa palabra yo me lleva a cuál es el pensamiento de Dios, qué es lo que piensa Dios de lo que yo estoy haciendo. Si usted está en un pecado de adulterio, ¿qué piensa Dios? Cuando usted frena un momentico y tiene ese pensamiento lo confronta y hace que en usted haya un verdadero arrepentimiento, porque va a hacer que usted se aparte, porque usted no quiere estar lejos de usted quiere que su vida esté unida al pensamiento de Dios, porque usted quiere obedecerlo y quiere vivir una vida recta delante de Él. Amén. Bueno, mis hermanos, esta era la clase como tal del día de hoy. Vemos que el arrepentimiento debe evidenciar un fruto en nuestra vida y que ese fruto que va a haber en nuestra vida es manifestado por medio de las 9 virtudes que son el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que esos frutos dignos de un arrepentimiento es cuando yo confieso y es hablar lo que Dios habla y eso lo conozco por medio de su palabra. Amén. Entonces las animo a todas y a todos a que puedan tener una vida devocional, mis hermanos. Que usted pueda tener ese tiempo en el que usted dedique una hora de su tiempo, media hora de su tiempo, dependiendo de sus ocupaciones y sus tareas, y diga, voy a tener este tiempo y voy a leer la palabra. Tenga un tiempo de oración previo y usted le diga, Señor, háblame por medio de tu palabra, yo quiero aprender de ti, yo quiero conocerte, yo quiero poder entender cuál es tu voluntad para mi vida, porque la palabra de Dios me dice que su voluntad para mi vida es santa, agradable y perfecta. Mire qué bonito. O sea, Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que nuestra vida sea una vida recta delante de Él, una vida donde nosotros podamos ser felices, en obediencia a Él, absteniéndonos de todo lo malo, pero viviendo una vida recta delante de Él. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces ese era el tema del día de hoy. El fruto debe ser un cambio de mente, cambio el concepto que tengo, cambio la mentalidad, entiendo cómo Dios ve ese pecado que yo tengo, es un cambio de mi corazón, cambio mi manera de sentir con respecto a ese pecado, ¿sí? Si mentía, pues ya siento en mi corazón que no debo seguir haciéndolo, tengo un cambio de conducta, que es una acción que me lleva a apartarme de eso, ¿sí? Una verdadera conversión. Y tengo un cambio, mis hermanos, de accionar, ¿sí?
porque debo tener claro que el pecado me trae enemistad contra Dios. Cuando usted sabe que si usted sigue reiteradamente, sigue haciendo lo mismo, eso le va a traer enemistad contra Dios. Amén. Y que solamente Dios sabe cuál es ese pecado, ¿sí? Nosotros podemos tener pecados ocultos en nuestra vida y la palabra de Dios nos dice, Señor, líbrame aún de esos pecados que me son ocultos. Amén. Mi hermana Geraldine iba a decir algo. Sí, señora, yo le quería hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué dice la palabra que uno va a ser probado por fuego? ¿En qué parte? Pues yo estoy leyendo Colosenses, creo que es. ¿Qué versículo? Espera que yo vea aquí. Corintios. Ajá. El libro de Corintios. Que dice que uno va a ser probado por fuego. Dame el texto. Recuerden que yo les he explicado y nuestros pastores también nos enseñan que un texto tiene que tener un contexto, ¿sí? O sea, porque un texto sin su contexto puede ser un pretexto para una herejía. Entonces, cuando usted lea un versículo, usted debe leer por lo general antes y después de ese versículo para que usted pueda tener una visión más amplia de qué se está hablando en ese texto. Entonces, dame el texto y miramos, mi hermana. No, pues yo estoy leyendo el libro desde el principio, pero apenas voy en el 6, en Sí, el pero 5. ¿dónde lo viste? Pues yo le he leído del 1 y voy en el 5. Y el 1, en ese transcurso, dice así, que uno va a ser, o sea, como probado. Como probado, sí. Pues lo que pasa, mi hermana, es que igual nosotros, lo que te digo, debemos tener una visión como más amplia. Entonces, si quieres por el interno, despejamos la duda y ya para la próxima semana lo dejamos ahí. Me recuerda de pronto mi hermana Ani que quedamos en esta pregunta. Yo voy a leerlo y voy a mirar entonces de qué me está hablando mi hermana Geraldine y lo despejamos. Bueno, dime, mi hermana Ani. Bueno. Profe, pues yo acá lo puse y yo creo que es 1 Corintios 3:13. Porque si estás leyendo Corintios, ¿cierto? Ah, ok, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén, ¿esa es mi hermana Geraldine? Sí, señora. Bueno, entonces ahí nosotros, mi hermana Aide. Hace la pregunta, no estamos saliendo del tema. Entonces, mejor por el interno porque entonces nos confundimos. Ok, está bien, mi hermana, es perfectamente válido. Mi hermana Geraldine, ya hablamos entonces respecto de eso. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a orar para finalizar. Ahorita yo les voy a enviar el taller del arrepentimiento. Ese taller deben hacerlo y deben enviármelo como quieran, por fotos, si quieren lo imprimen, como usted quiera. Este taller tiene calificación. Sí, es el taller que va a evidenciar la calificación de lo que usted entonces me responda en ese taller, es de todo lo que nosotros hemos visto. Bueno, tienen hasta el miércoles para entregármelo. ¿Por qué? Porque lo que es jueves, viernes, sábado y domingo voy a estar muy ocupada con muchos deberes que tengo en la iglesia, entonces no voy a poder tener tiempo para calificárselos. Necesito que por favor me lo envíen antes del miércoles. ¿Está bien? ¿De esta semana? De esta semana, sí, señora. Ay, pro. Son 2 hojitas de lo que hemos visto del arrepentimiento. Lo hemos visto hoy y lo hemos visto en la clase pasada. Entonces no hay excusa. La única que tiene excusa es mi hermana Rosa María y eso que yo creo que hasta ella lo puede contestar por la clase de hoy, porque están muy sencillas las preguntas. Activa el micrófono, mi hermana Rosa. Profe, yo lo hice y se lo mandé, ¿lo tengo que volver a hacer? No, señora, ese es el test de la confesión. El que te voy a enviar es el arrepentimiento. El tema que Pero estamos lo que viendo. pasa es que yo voy a viajar para una finca, entonces se me va a dificultar.
Se lo puedo mandar, yo regreso, yo quiero el domingo, se lo puedo mandar el domingo, no importa que lo revise el lunes que va a ser la clase. Bueno, pues entonces les voy a dar hasta el domingo, las que definitivamente no lo puedan hacer al miércoles, les voy a dar hasta el domingo, pero la gran mayoría, por favor, los que me puedan enviar antes del miércoles, porque no voy a tener tiempo para estarlo revisando. Entonces, sí, es posible que me lo envíen el miércoles, genial, de aquí al miércoles, genial. ¿Está bien, mi hermana Rosa? Sí, sí, hermana, está bien. Ok, Que yo voy pues a mí en la tarde me queda pues como un tiempito, entonces voy a realizarlos. Hoy hice una partecita de la otra y ya mañana me queda más fácil. Bueno, nos pasamos del tiempo. Vamos a hacer una oración corta para finalizar este tiempo, mis hermanos. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para todas. Bueno, Padre amado, Señor, gracias, Padre mío, por este tiempo. Señor, yo te pido que seas tú quien nos convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú, Padre mío, quien nos guía a toda verdad, Señor. Que seas tú dejando esta palabra grabada, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde a todos, a mi hermano Sergio, a mi hermano Víctor. También que tengan una bendecido fin de semana, bendecido Dios les bendiga. Que esta semana que vemos A todos, que Dios me los guarde. Bendiciones, mi hermana Ligia. Mi hermano Víctor, Dios le bendiga, mi hermana Elizabeth. Bendiciones para todos, que Mi descansen. hermana Rosa, un beso, que Dios me la bendiga. Dios me los bendiga a todos. En estos días me van a poner por acá. Bendiciones, mi hermana Cecilia, que Dios me la guarde. Que Dios los bendiga. Amén, hermana Elizabeth, que Dios te bendiga. Una semana fecha. Vamos a estar en el templo. Que Dios me le dé fuerzas como el búfalo y no las como las del águila, hermana, para que pueda. Amén, 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 lo recibo. Que Dios te bendiga, mi hermana Rosa. Un abrazo. Chao, chao a todas, que Dios me las bendiga. Amén, chao. Hasta luego, hermana. Muchas gracias. Dios me la bendiga, mi hermana Geraldina. Ahorita le escribo, ¿yo? Bueno, sí, señora. Chao. Amén. Chao. Hasta Chao, luego. Dios le bendiga, mi hermana Aide.